En el vídeo de hoy, exploraremos una carta profundamente impactante atribuida a Pilatos sobre la crucifixión de Jesús. Investigaremos si Pilatos realmente se arrepintió de la crucifixión de Jesús, qué sucedió cuando se enteró de la muerte de Jesús y si fue el único romano en creer que Jesús fue injustamente condenado. Para esto, algunas personas recurren al llamado Evangelio de Nicodemo, también conocido como Hechos de Pilatos. Este texto, que se remonta a los primeros días de la Iglesia cristiana, no fue escrito por Nicodemo, el fariseo mencionado en el Evangelio de Juan, sino que es una compilación de varios relatos probablemente reunidos con el tiempo. El Evangelio de Nicodemo está dividido en dos partes principales. La primera, conocida como Hechos de Pilatos, detalla los eventos de la pasión de Jesús. Aquí, Pilatos, el gobernador romano, escucha testimonios a favor y en contra de Jesús y bajo presión de los líderes judíos, acaba ordenando la ejecución de Jesús. Posteriormente, Pilatos se enfrenta a evidencias de que Jesús había resucitado, a pesar de los intentos del Sanedrín de ocultar tal hecho. La segunda parte del Evangelio de Nicodemo es un apéndice a los Hechos de Pilatos y está narrada por dos personajes llamados Lucio y Quinus. Según el relato, ambos fueron resucitados de entre los muertos por Jesús durante su resurrección y fueron testigos de lo que sucedió en el infierno, cuando Jesús descendió y liberó a los cautivos. Es importante señalar que no existen evidencias que confirmen la autenticidad del Evangelio de Nicodemo. Este texto fue compuesto al menos 300 años después de la muerte y resurrección de Jesús y no es mencionado en los principales escritos cristianos primitivos. Además, incluye episodios como la conversión de Pilatos al cristianismo, que no son corroborados por la Biblia. A lo largo de este vídeo, intentaremos desentrañar estos misterios y entender mejor las perspectivas históricas y teológicas que rodean a estos intrigantes escritos. Quédate con nosotros para otra jornada de descubrimientos y reflexiones sobre estas fascinantes narrativas antiguas. En el contexto de las narrativas bíblicas y textos apócrifos, es esencial aclarar que la Biblia no menciona a ningún hombre llamado Lucio y Caris. El Evangelio de Nicodemo, aunque fue un texto influyente durante la Edad Media y una fuente para muchas ideas sobre la angustia en el infierno, fue escrito mucho después de la conclusión de los textos bíblicos. Esto hace poco probable que haya sido redactado por Pilatos, Nicodemo o cualquier otra figura histórica a la que se le haya atribuido. Este Evangelio apócrifo narra que, entre la crucifixión y la resurrección, Jesús descendió al infierno, rompió sus puertas y rescató almas mantenidas en cautiverio. Este relato tuvo un papel significativo en el desarrollo del concepto de descenso al infierno. Sin embargo, al ser un texto pseudepígrafo, es decir, un texto cuya autoría se atribuye falsamente a una figura histórica, no puede considerarse una fuente confiable para la teología o la historia, sino más bien una lectura de interés cultural o académico. Volviendo a las escrituras canónicas, encontramos a Poncio Pilato en una posición delicada durante el juicio de Jesús. La narrativa bíblica, especialmente en el Evangelio de Juan, capítulos 18 y 19, muestra que Pilato vacilaba en ejecutar a Jesús. Intenta pasar la responsabilidad del juicio y la ejecución a los líderes judíos diciendo: «Llévenselo ustedes mismos y júzguenlo conforme a su ley». Juan 18, versículo 31. Los judíos, a su vez, responden que no les está permitido ejecutar a nadie, indicando que la ejecución debería ser una decisión romana. Esta interacción destaca que Jesús no fue una víctima del destino, sino el cumplimiento de un plan divino. Él mismo predice el tipo de muerte que sufriría, como un elemento central de su misión redentora. Pilato, aunque descrito en algunas fuentes históricas como una figura cruel, parece, en la narrativa bíblica, reacio e incluso resistente a la idea de condenar a Jesús, lo que refleja la complejidad de su papel histórico y la tensión política de la época. Al estudiar estos textos, ya sea la Biblia o escritos apócrifos, es fundamental abordarlos con un entendimiento claro de sus orígenes, propósitos y contextos históricos y teológicos. En aquel tiempo turbulento, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, ansiosos por un veredicto que confirmara sus propias condenas bajo el alcance de la ley romana. Pilato, cuya fama de crueldad e insensibilidad precedía su autoridad,
Era un hombre temido y respetado por muchos, pero también detestado por otros. Históricamente, su ascenso al puesto de procurador de Judea no fue resultado de sus calificaciones, sino de las influyentes conexiones familiares, ya que su esposa era nieta de César Augusto. Fo, un antiguo erudito judío de Alejandría, describía a Pilato como una figura corrupta e insolente, notoria por su propensión a la crueldad, matando sin juicio e insultando a quienes lo rodeaban sin la menor necesidad. Su gobierno estuvo marcado por episodios violentos y derramamiento de sangre, demostrando una debilidad disfrazada por actos de brutalidad. Al percibir la reticencia de los judíos en proporcionar una acusación concreta contra Jesús, Pilato los desafió a resolver el caso de acuerdo con sus propias leyes, explicitando que no se involucraría si no hubiera una acusación legítima que justificara la intervención romana. Aunque el Evangelio de Juan no lo mencione, en Lucas 23, versículo 2, los líderes religiosos, presionados, comenzaron a acusar a Jesús de subvertir la nación, prohibiendo el pago de tributos a César y autoproclamándose Cristo, un rey. Estos líderes no deseaban simplemente juzgar a Jesús de acuerdo con la ley judía. Buscaban su ejecución, algo que no les estaba permitido hacer sin el aval de los romanos. En el pasado, ya habían ocurrido ejecuciones sin el permiso de Roma, como es el caso de lapidaciones, un método común entre ellos. Sin embargo, se cree que buscaron la crucifixión de Jesús para alinear el evento con la maldición descrita en Deuteronomio 21, versículo 22 y 23, que habla del castigo por colgar en un árbol, considerado una maldición por Dios. Pilato, al enfrentarse a esta situación compleja y presionado por diversos lados, optó por transferir el caso a Herodes, ya que Jesús era de Galilea, bajo la jurisdicción de Herodes. Sin embargo, Herodes devolvió a Jesús a Pilato, marcando el inicio de la segunda aparición de Jesús ante Pilato e intensificando la incertidumbre del gobernador romano sobre cómo proceder ante las acusaciones y el enigmático personaje que era Jesús. Poncio Pilato estaba acostumbrado a tratar con revolucionarios indisciplinados que se autoproclamaban reyes, siempre esperando confrontar figuras taciturnas o beligerantes. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, Pilato se encontró con una calma majestuosa y una superioridad confiada que no se alineaba con las acusaciones presentadas contra él. La personalidad del prisionero parecía incongruente con los actos de los que era acusado. Como romano, Pilato no tenía interés en las creencias espirituales o sociales de los judíos, pero comprendió que si los líderes religiosos exigían la ejecución de Jesús, entonces él debía haber hecho algo significativo. Al investigar más a fondo, Pilato podría haber preguntado, ¿qué has hecho? Y la respuesta de Jesús podría haber sido notable. Jesús era un hombre sin pecado, no había cometido ningún error contra Dios o el hombre. Realizó curaciones milagrosas, dio visión a los ciegos, calmó tormentas, caminó sobre las aguas, alimentó multitudes, expulsó demonios e incluso resucitó a los muertos. Sus enseñanzas eran claras y poderosas, sorprendiendo a quienes las escuchaban, y enfrentaba valientemente la corrupción, dedicando su vida a un grupo de hombres que estaban destinados por Dios a cambiar el mundo. Jesús vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el diálogo con Pilato, Jesús explica que su reino no pertenece a este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18, versículo 36. Estas palabras podrían haber aliviado a Pilato, al darse cuenta de que el reino de Jesús no representaba una amenaza terrenal para los intereses de Roma. Los romanos medían la fuerza de un reino por el tamaño de sus ejércitos y el poder de sus armas, pero Jesús hablaba de un reino cuya influencia era espiritual y moral, destinado a crecer y perdurar mucho más allá de la existencia de Roma. Al final del juicio, Pilato concluyó, «No encuentro en él ningún delito». La postura y las respuestas de Jesús durante el juicio revelaron un reino que trascendía las comprensiones y amenazas terrenales, resonando una verdad que desafiaba las estructuras de poder de la época. Durante el juicio de Jesús, Poncio Pilato se encontró en una posición delicada al dialogar con los líderes religiosos que exigían la condena de Jesús a muerte. A lo largo de estas conversaciones,
Pilato enfatizó claramente que no encontraba a Jesús culpable de ningún delito, especialmente nada que justificara la pena de muerte. Esta convicción está registrada en Juan 18, versículos 39 y 40, donde Pilato intenta apelar a la tradición de liberar a un prisionero durante la Pascua, sugiriendo que liberaría al rey de los judíos. Sin embargo, la multitud eligió a Barrabás, un conocido ladrón, en lugar de Jesús. Pilato, esperando poder liberar a Jesús, aún intentó otro enfoque para apaciguar a la multitud. Sometió a Jesús a la flagelación. Juan 19, versículo 1 describe que Pilato entonces tomó a Jesús y lo azotó, una severa y brutal castigo. La flagelación romana tenía múltiples propósitos. Era una forma de castigo, un medio para extraer confesiones y, en casos de crucifixión, un modo de debilitar físicamente a la víctima para acelerar la muerte en la cruz. La decisión de Pilato de azotar a Jesús puede haber sido un intento de satisfacer a la multitud enfurecida, mostrando una acción punitiva sin realmente ejecutar la pena de muerte. Es notable que, a pesar de que Pilato sabía de la inocencia de Jesús, aún así ordenó este castigo. Algunos estudiosos sugieren que Pilato esperaba que la flagelación fuera suficiente para calmar a la multitud, permitiéndole evitar condenar a un hombre inocente a muerte. Sin embargo, la presión de la multitud y la compleja situación política llevaron a Pilato a tomar decisiones que personalmente no consideraba justas o necesarias. Los evangelios, al relatar estos eventos, usan un lenguaje directo, sin intentos de manipular emocionalmente al lector. Simplemente presentan los hechos tal como ocurrieron, permitiendo que cada persona interprete la profundidad de la injusticia y la gravedad de las acciones de Pilato. Este relato bíblico destaca la complejidad moral y las presiones enfrentadas por Pilato, retratando a un hombre que, aunque reconocía la inocencia de Jesús, se vio compelido por las circunstancias y la multitud a actuar en contra de sus propias convicciones. El Evangelio de Mateo describe uno de los momentos más oscuros y humillantes de la pasión de Cristo. Según el relato, Jesús fue despojado de sus vestiduras y sometido a la burla de un cetro falso, mientras los soldados se inclinaban irónicamente ante él, ofreciéndole falsos homenajes, escupitajos e insultos. Sin embargo, este trágico evento nos ofrece una profunda reflexión. Tenemos la opción de actuar de manera opuesta a la de los soldados. En lugar de burlas y deshonra, podemos elegir honrar y alabar a Jesús, creando formas verdaderas y respetuosas de homenajear a nuestro Rey, a diferencia de la falsedad de aquellos soldados. Pilatos, a pesar de ser el juez en el juicio de Jesús, se encontró en una encrucijada moral y política. Intentó repetidamente liberar a Jesús, reconociendo su inocencia. Estos intentos están registrados en varios pasajes de los Evangelios, como en Lucas y Juan, donde Pilatos hace 5 esfuerzos para soltar a Jesús, afirmando repetidamente no encontrar culpa alguna en él. En la narración de Juan 19, versículos 5 y 6, Pilatos presenta a Jesús ante la multitud, ahora vestido con una corona de espinas y un manto púrpura, y declara: «He aquí al hombre». Estas palabras no eran solo la presentación de un prisionero, sino una invitación implícita para que todos contemplaran el sufrimiento de un hombre inocente, una invitación a reflexionar sobre la injusticia que se estaba cometiendo. En cierto sentido, estas palabras de Pilatos hacen eco al llamado divino para reconocer en Jesús el ideal de humanidad, la perfección probada y aprobada, incluso en medio de la mayor de las adversidades. En la modernidad, algunas personas intentan reinterpretar la figura de Jesús, cuestionando su divinidad o adaptando sus enseñanzas para alinearse con las concepciones contemporáneas, en un intento de mantenerlo relevante en un contexto científico y progresista. Estos intentos pueden compararse con las acciones de Pilatos, que, aunque pretendía salvar a Jesús a través de la humillación, no comprendía la magnitud de quién era realmente Jesús. La reacción de la multitud al ver a Jesús tan brutalmente maltratado puede haber variado, con algunos posiblemente sintiendo compasión, mientras que otros, inflamados por los líderes religiosos, clamaban por su crucifixión. Esta división de reacciones destaca la complejidad de las emociones humanas y el poder de la influencia de los líderes en la formación de la opinión pública. Este episodio de la Pasión de Cristo
nos desafía a considerar nuestra propia respuesta al ejemplo de Jesús. ¿Elegiremos el camino de la compasión y el verdadero homenaje, o seguiremos los pasos de aquellos que eligieron la burla y el rechazo? Es una invitación a la reflexión y a la acción consciente en nuestras propias vidas. Cuando los líderes judíos afirmaron a Pilatos que según la ley judía Jesús debería morir porque se presentó como el Hijo de Dios, el gobernador romano se alarmó y angustió visiblemente. Este es el momento descrito en Juan 19, versículos 7 y 8, donde la tensión en el juicio aumenta significativamente. Pilatos, al escuchar esta afirmación, no reaccionó con desdén o ira, sino con un miedo creciente, indicando que la situación estaba escapando de su control habitual y entrando en un territorio desconocido y profundamente perturbador. Al volver al tribunal, Pilatos cuestiona a Jesús con una intensidad renovada, preguntándole de dónde venía, una pregunta que trasciende lo físico y toca lo espiritual, indicando la profundidad de la cuestión de la identidad de Jesús. La falta de respuesta de Jesús a esta pregunta solo intensifica la angustia de Pilatos, quien entonces confronta a Jesús con la afirmación de su poder para liberar o crucificar. La respuesta de Jesús es reveladora y reorienta la conversación hacia una perspectiva más elevada. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor culpabilidad. Estas palabras no solo destacan la soberanía divina sobre los eventos terrenales, sino que también aumentan el miedo de Pilatos. La idea de que estaba tratando con una figura que realmente podría tener un origen divino impactó al gobernador romano de manera profundamente personal. En la cultura romana de la época, las historias de dioses que visitaban la tierra en forma humana eran comunes, y la posibilidad de que Jesús fuera más que un simple revolucionario podría haberle dado a Pilatos una sensación de estar frente a lo sobrenatural. Este miedo se ve aún más acentuado por la reacción de la multitud y de los líderes religiosos que exigían la crucifixión de Jesús. La presión externa, combinada con sus propias dudas internas y temores sobre la verdadera identidad de Jesús, colocaron a Pilatos en una posición extremadamente vulnerable y conflictiva. Así, al presentar a Jesús ante la multitud, Pilatos estaba, de hecho, enfrentando su propio juicio moral y espiritual. Las decisiones tomadas por Pilatos y sus consecuencias no solo determinaron el destino de Jesús, sino que también moldearon la percepción de su propia liderazgo y justicia. La historia narra que, incluso reconociendo la inocencia de Jesús, Pilatos optó por ceder a la presión de la multitud, un acto que ha sido debatido y lamentado a lo largo de los siglos. Cuando Poncio Pilato presentó a Jesús, coronado de espinas y golpeado ante el pueblo, enfrentó una vehementemente rechazo. La multitud, movida por el odio y renegando la esperanza de un Mesías y su orgullo nacional, optó por rebelarse contra Cristo y, paradójicamente, someterse a la tiranía. Durante el juicio de Jesús, podría parecer que Pilato estaba en control, pero en realidad era Jesús quien estaba juzgando a Pilato. Desafortunadamente, Pilato falló en esta prueba crítica. Temiendo la reacción popular, decidió condenar a un hombre inocente a muerte, una elección que sería eternizada en el credo, que afirma específicamente que Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Según la tradición romana, Jesús llevó su propia cruz desde el lugar de la sentencia hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, donde sería crucificado. Este recorrido era una práctica común entre los romanos, que obligaban al condenado a llevar la cruz en una procesión pública, exponiéndolo al escarnio y resaltando su supuesto crimen y destino. Los romanos no fueron los inventores de la crucifixión. Esta forma de castigo fue desarrollada inicialmente por los persas, pero ciertamente la perfeccionaron y la convirtieron en una práctica común para los criminales más despreciados y las clases más bajas, con el objetivo de infligir una muerte lenta, dolorosa y humillante. En 1968, los arqueólogos encontraron los restos mortales de un hombre crucificado en la misma época de Jesús, lo que proporciona una visión visceral de la brutalidad de esta forma de ejecución. Los estudios indicaron que la víctima fue clavada en la cruz en una posición sentada, con las piernas giradas hacia un lado y clavos penetrando en los lados de los pies, debajo del talón. Los brazos fueron extendidos, con un clavo clavado en cada antebrazo. Esta posición compulsiva y antinatural
fue diseñada para aumentar la agonía del condenado. Poncio Pilato, como prefecto de Judea, no solo fue responsable de condenar a Jesús a la crucifixión, sino que también era conocido por su crueldad y su método arbitrario de administrar la justicia, ejecutando hombres sin juicio adecuado. Estas acciones enfatizan su naturaleza despiadada y su principal objetivo de promover los intereses de Roma. Pilato también era egoísta y preocupado por mantener el apoyo del emperador Tiberio. Sin embargo, sus prácticas brutales eventualmente lo llevaron a ser llamado de vuelta a Roma en el año 37 después de Cristo, donde fue juzgado y castigado. Los momentos finales de la vida de Jesús son narrados dramáticamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. Durante las últimas horas de Jesús en la cruz, ocurre un evento extraordinario. La oscuridad cubre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La naturaleza inusual de esta oscuridad, durante el momento en que el sol está en su punto más alto y la luna en fase llena, sugiere que un eclipse solar natural sería imposible, ya que la luna no se posiciona entre la Tierra y el sol durante la luna llena. Por lo tanto, muchos interpretan esta oscuridad como una intervención divina, una señal celestial que refleja la gravedad del momento. Historiadores antiguos como Font de Tres, un escriba del emperador Adriano, describen un evento similar en sus registros, citando un gran eclipse solar que habría ocurrido en el cuarto año de la 202ª Olimpiada. Este evento fue tan profundo que convirtió el día en noche, y las estrellas se hicieron visibles en el cielo, acompañado por un terremoto significativo en Betania, que resultó en la destrucción de muchas casas en la ciudad de Nea. Aunque Font atribuye este periodo de oscuridad a un eclipse, es probable que esta sea una explicación basada en el conocimiento astronómico limitado de la época. Este terremoto mencionado por Font se alinea con la narrativa bíblica de un terremoto que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús, como un reflejo físico de la convulsión espiritual. Teólogos como San Cipriano y San Crisóstomo también interpretan la oscuridad como un fenómeno sobrenatural, sugiriendo que el sol retiró sus rayos para no presenciar el acto de crucifixión, como si la propia creación de Dios se negara a observar la injusticia cometida contra Jesús. Crisóstomo argumenta que el sol, como creación de Dios, no podría soportar ver las injusticias cometidas por los humanos y, por lo tanto, retiró sus rayos. En el clímax de esta oscuridad, Jesús clama en alta voz, «Eli, Eli, lama sabactani», que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Marcos 15, versículo 34. Este grito de Jesús resuena de manera especialmente punzante contra el telón de fondo de la oscuridad y el silencio de la naturaleza, ampliando el horror de la escena. Las personas presentes interpretaron erróneamente sus palabras, pensando que él llamaba a Elías, reflejando la creencia de que Elías tenía una relación especial con el Mesías. Esta narrativa, rica en simbolismo y significado, no solo describe la agonía física y espiritual de Jesús, sino que también ilustra cómo los eventos celestiales fueron vistos como reflejos directos de los acontecimientos terrenales, entrelazando creencias judías e interpretaciones cristianas primitivas en un intento de comprender y dar sentido a la muerte de Cristo. En esos momentos finales, intensamente dramáticos descritos en Marcos 15, versículo 36 a 39, Jesús, mientras está colgado en la cruz, expresa un clamor que es malinterpretado por algunos de los presentes como un llamado a Elías. Este malentendido se ilustra cuando uno de los presentes corre, empapa una esponja en vinagre, la coloca en una caña y se la ofrece a Jesús para beber, diciendo, «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo». Este gesto, además de ser un último intento de humillación, refleja la falta de comprensión de las verdaderas palabras y significados de Jesús. El clímax de la crucifixión no solo está marcado por la muerte física de Jesús, sino también por un evento sobrenatural significativo. El velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Este velo, descrito por Josefo como inmensamente voluminoso, pesado y ricamente bordado con oro y púrpura, separaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado en el templo, accesible solo por el sumo sacerdote, una vez al año durante el día de la expiación. La destrucción de este velo simboliza el fin de la antigua dispensación de leyes y ceremonias y la inauguración de una nueva era de acceso directo a Dios.
no solo para los judíos, sino también para los gentiles, a través del sacrificio de Cristo. Este acto simbólico indica que, mediante la muerte de Jesús, se abrió el camino al cielo, superando la agudeza de la muerte y permitiendo que el reino de los cielos estuviera accesible para todos los creyentes. Este evento demuestra que el velo, además de ser un elemento físico de separación, representaba la barrera espiritual que impedía el acceso directo a Dios. En el momento en que Jesús exhala su último aliento, el centurión que supervisaba la ejecución percibe la naturaleza extraordinaria de este hombre. Las palabras de Jesús, su actitud durante el sufrimiento y la forma en que enfrentó la muerte con una dignidad real y paciencia provocaron una reacción espontánea en el centurión, quien exclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Este reconocimiento no solo es el reconocimiento de Jesús como un individuo extraordinario, sino una declaración de fe que revela una percepción profunda del carácter divino de Jesús, distinguido por la forma en que enfrentó su muerte y por los eventos sobrenaturales que acompañaron su último suspiro. En la narrativa de Marcos, un grito repentino y penetrante de Jesús, sorprendente e inesperado, impactó profundamente al centurión que supervisaba la crucifixión. Este evento, tan notable y fuera de lo común, no dejó al centurión otra conclusión que reconocer que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Este momento es un punto de inflexión significativo, no solo para el centurión, sino también para la comprensión general de la identidad divina de Jesús. Durante todo su ministerio, Jesús mantuvo cierta discreción sobre su verdadera identidad, pero en los momentos finales de su vida, esta verdad se hizo evidente para todos los presentes. El centurión, comandante de los soldados encargados de la ejecución, aunque no está claro si participó personalmente en las burlas y la coronación de espinas, desempeñó un papel crucial en la supervisión del evento. Tal vez, él haya sido el mismo que ordenó a Simón de Cirene que llevara la cruz hasta el Gólgota. Los eventos que ocurrieron durante la crucifixión, la manera en que Jesús enfrentó la muerte sin implorar por su vida, sus palabras de amor en la cruz, la oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra y el rasgar del velo del templo, todos contribuyeron a cambiar la percepción del centurión sobre Jesús. Estos no eran eventos comunes, y cada uno de ellos podría haber contribuido al despertar espiritual del oficial romano. Se imagina al centurión, frente a la cruz, contemplando el cuerpo sin vida de Jesús, y en medio de un profundo silencio interior, reconociendo la verdad que acababa de presenciar. Este reconocimiento es extraordinariamente significativo, especialmente viniendo de un oficial romano. Si alguno de los líderes religiosos que habían instigado la crucifixión hubiera escuchado sus palabras, seguramente se habrían indignado, ya que habían convencido a Roma de ejecutar a Jesús precisamente por proclamarse Hijo de Dios. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios después de su muerte, en un contexto tan brutal y final, destaca la poderosa verdad del mensaje y el propósito de Jesús, trascendiendo la comprensión humana y las barreras religiosas. Esta declaración del centurión no solo subraya la divinidad de Jesús, sino que también desafía las narrativas establecidas, tanto romanas como judías, sobre el poder, el reino y la naturaleza del Mesías. Dios divino, nos acercamos a ti con humildes corazones, buscando tu guía y sabiduría. Nos has bendecido con las sagradas escrituras, un tesoro de conocimiento y verdad que nos ofrece las llaves para entender tu voluntad en nuestras vidas. Concédenos la gracia de absorber y aplicar tus enseñanzas en nuestro día a día. Danos claridad, oh Señor, mientras abrimos nuestros corazones y mentes para recibir los mensajes ocultos en los pasajes bíblicos. Que tu Espíritu Santo ilumine estas palabras, revelando sus significados profundos y ayudándonos a entender las verdades eternas que contienen, para que podamos aplicarlas de manera práctica y significativa. Reconocemos que comprender tu palabra requiere más que una comprensión intelectual, exige un despertar espiritual y una transformación del corazón. La historia de Jesús está marcada por reconocimientos significativos de su naturaleza divina, tanto en vida como después de su muerte. Pedro, durante el ministerio de Jesús, declaró firmemente en Marcos 8, versículo 29 a 30, «Tú eres el Cristo», después de que Jesús cuestionara a sus discípulos sobre su identidad. Este momento es crucial,
ya que revela la comprensión de los discípulos sobre la misión e identidad de Jesús, aunque Él les instruye a mantenerlo en secreto en aquel tiempo. Contrastando con el reconocimiento de Pedro, tenemos al centurión romano en la crucifixión. En el momento más oscuro, cuando Jesús exhala en la cruz y la esperanza parece perdida, este oficial militar reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Este reconocimiento no solo destaca una comprensión profunda de la verdadera naturaleza de Jesús en un contexto de desolación, sino que también es notable por ser una de las raras declaraciones de fe hechas por un no seguidor, especialmente bajo circunstancias tan dramáticas. Los textos bíblicos no detallan qué sucedió con el centurión después de la crucifixión, pero su momento de reconocimiento sugiere una profunda reflexión sobre el significado de la muerte de Jesús y las implicaciones de sus propias acciones. La transformación que este reconocimiento podría haber provocado en él, aunque no está documentada, es una poderosa ilustración de la capacidad del Evangelio para tocar y cambiar corazones, incluso aquellos inicialmente no inclinados a aceptar su mensaje. El mensaje del Evangelio resalta la gravedad de conocer y rechazar a Jesús. La historia del joven rico, que se aleja perturbado después de negarse a seguir a Jesús, ilustra el impacto emocional y espiritual de tal rechazo. Cada decisión sobre aceptar o rechazar a Cristo es significativa y puede alterar fundamentalmente el curso de una vida. Esta es una hora de decisión para muchos, que hoy pueden elegir recibir a Cristo y abrirse a una transformación eterna.